Inglaterra. La cuna del té de las 5 y amigos de lo ajeno, una vez más se encontraba entre la espada y la pared. El Tratado de Aranjuez, firmado entre Francia y España el 12 de abril de 1779, comprometía a España a intervenir en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Y por supuesto que España fue a la guerra. España, liderada por el audaz Bernardo de Gálvez, capturó el famoso doble convoy inglés, haciendo que la Bolsa de Londres temblara como un flan y causando estragos entre las tropas británicas. En este contexto, una importante flota española dejó atrás a la fragata Santa Mónica, que se había quedado varada en medio de una tormenta, con las jarcias de maniobra hechas un desastre. Mientras los marineros intentaban reparar el estropicio, apareció una solitaria fragata inglesa recubierta de cobre, deslizando con elegancia y velocidad. En perfecta sincronización, la Royal Navy atacó a la tripulación española. 3 horas duró la trifulca y de los casi 200 marinos, solo 36 vivieron para contarlo. Pero por muy felices que estuvieran de haber sobrevivido, su calvario solo acababa de comenzar. Suscríbete al canal de Historia Hispana y dale a la campana de notificación para nuevos vídeos. Les llamaban el ruedo ibérico por la cantidad de españoles que abarrotaban sus mugrientas mazmorras. La columna de los peninsulares capturados en el enfrentamiento llegó exhausta y hambrienta al fuerte de Winchester, tras 26 kilómetros de marcha forzada. Varias fuentes de agua clara y fresca al alcance de la mano invitaban a aquellos desgraciados a beber un trago. Los más desesperados se lanzaban a las piletas para apagar el fuego abrasador que los embargaba, solo para ser apaleados inmisericordiamente por la escolta. Al llegar al fuerte de Winchester, su primera parada en aquel trayecto hacia el infierno, varios pilotos vascos y cántabros colgaban de las almenas tras un intento de huida, mostrando su deterioro de una forma insultante para cualquier sensibilidad humana. El alcaide, llamado Sir John Malcolm, era hermano de un lord del Parlamento. Este señor, al mando de aquel siniestro lugar, había salvado su vida de milagro, pues se veía en secreto con la esposa del primo del rey. Su hermano, echando mano de todas las influencias posibles, le había salvado la vida. La mano derecha del alcaide, Paul Jefferson, era un torturador de película. Su pasatiempo favorito era sacar a los presos al patio y echárselos de comer a sus perros mastines en un espectáculo dantesco. Su odio por los españoles se debía a que sus antepasados no se enfrentaron adecuadamente en una de las muchas invasiones que los castellanos, como Bocanegra, Tobar o Peroniño, efectuaron sobre las islas británicas. Por cierto, podéis ver los vídeos de Tobar y de Peroniño puestos en la descripción del vídeo. En 1595, Juan de Águila, en la batalla de Cornualles, saqueó y prendió fuego a muchos pueblos costeros. Los ancestros de Paul Jefferson huyeron con lo puesto siendo borrados del mapa nobiliario por su cobardía, y su heredero lejano juró vengarse por la humillación causada a sus antepasados. El segundo del alcaide podía disponer de las vidas de aquellos marinos españoles a su antojo. Ante la saturación de la pequeña cárcel donde el hacinamiento y la mortalidad eran espantosos, las autoridades locales decidieron que el excedente fuera a parar al agua. El HMS Jersey, un ataúd flotante de cerca de 1.100 toneladas varado en un afluente en el sureste de Inglaterra, era un antiguo buque de línea de 3 puentes con sus correspondientes hileras de cañones desmontados. En el momento de su retirada para desguace, a alguien se le ocurrió convertirlo en presidio flotante. La historia de este barco de guerra inglés del siglo XVIII es una viva descripción del infierno. Un infierno donde habitaban más de 1,5 millones de presos de guerra en condiciones infrahumanas. Ratas descomunales por docenas, garrapatas bien nutridas con la sangre de aquellos pobres desgraciados, infinidad de piojos, heces mezcladas con orina de los condenados, una falta de higiene total. Estas eran las 24 horas de los residentes de aquel insalubre penal, famoso por la inmensa mortandad que causaba a sus inquilinos. En el interior del buque había presos españoles capturados en el mar entre las Azores y el Golfo de Cádiz,
la ruta tradicional del mercadeo entre los virreinatos y la península. En tiempos de guerra, los prisioneros eran encerrados en las sentinas de los barcos ingleses para luego cobrar rescates o ser intercambiados por los suyos en manos de los españoles. Muchas veces, si eras capturado, podría ser peor que la propia muerte. Este siniestro buque yacía apoyado sobre su quilla en el fango de una de las riberas del río Southampton, que en su desembocadura da nombre a la ciudad homónima. Pero ocurrió un acontecimiento providencial. Un hombre de una pieza, el Dr. Carmichael, uno de los más famosos y reputados galenos de la época, intervino ante la enorme mortandad causada por enfermedades en aquella infame prisión que, solo en agosto de aquel año, acabaría con cerca de 160 marinos españoles. Este científico y médico, que hacía honor al juramento hipocrático sin segregar por raza, color, amigos o enemigos, intervino en aquella pesadilla que comenzaba a rozar, dentro de la guerra, tintes de genocidio deliberado. Haciendo un exhaustivo estudio de la situación, consiguió que la tasa de mortalidad se redujera en un 75% en tan solo un mes y se mantuviera constante y a la baja en lo sucesivo. Se airearon las habitaciones de la prisión de Winchester en las que los presos yacían hacinados, se les permitió bañarse en el río y se les dotó de ropa nueva. Con los prisioneros del barco se siguió el mismo patrón y se alivió la habitabilidad de las celdas del navío, reduciendo a la mitad sus ocupantes y generando unas medidas mínimas de higiene personal. Finalmente, los desvelos de este caballero lo condenarían a contraer una extraña tuberculosis de origen bacteriano, el bacilo de Koch, que, por el persistente contacto durante meses con los cautivos españoles, le supuso la horrible penalización de quedar postrado tras una larga penuria. El Dr. Carmichael no deja de ser un héroe ante la historia, independientemente de que España estuviera en estado de guerra con su país de origen. Pero para no alargar más la historia, hay un canal artificial paralelo al río Itchen, que desemboca en Southampton y que se construyó con mano de obra prisionera, tanto de cárceles locales como de prisioneros capturados del mar. Hacia 1710, las mercancías pesadas, carbón, madera para la construcción de navíos, sacos de patatas, etc., desembocaban en Southampton, procedentes de Winchester. Y era en esta pequeña aldea, entonces, donde estaba el barco prisión más famoso de la época. El 26 de agosto de 1780, se escaparon una quincena de cautivos españoles de aquel averno humano. En una odisea sin precedentes, con sigilo extremo y camuflados con todo lo que pillaban por el camino, sin ser descubiertos, llegaron a la orilla del río Southampton y se hicieron con una balsa carbonera con la que se dirigieron, con algunas docenas de kilos de patatas crudas y algunas cestas de huevos que arramplaron por el camino hacia una de las mayores bases de la Royal Navy en Portsmouth. Esta fuga contó con el apoyo muy afortunado de la negligencia y contribución indirecta de los vigilantes. Bien es cierto que los soldados ingleses encargados de la custodia de los prisioneros no es que fuera su trabajo soñado. Contaban a los prisioneros con la nariz tapada y con un trapo sobre la boca impregnado de un destilado de flores casero a modo de colonia para evitar aquel espantoso olor que había en las oscuridades de aquella terrible embarcación. La contabilidad no cuadraba nunca, pero ello no era motivo de apercibimiento por la oficialidad, pues se daba por sentado que nadie escaparía a la ciénaga que rodeaba la embarcación. Ya en el puerto de Portsmouth, llegarían sin ser descubiertos en lo que sin ambajes podríamos llamar una verdadera proeza si recorremos la supuesta ruta que desandaron. Allá se apoderaron de otra lancha, con la cual se dirigieron a la base de la Royal Navy en Portsmouth, con la clara intención de echarle el guante a una embarcación de mayor calado y más marinera. En la épica que acompañó aquella increíble hazaña, sorprendieron a la escasa tripulación de un buque, probablemente una pequeña goleta de exploración que estaba controlada por un solo marinero. En un abrir y cerrar de ojos, un grumete, un pescador de oficio que dormía entre las redes y el capitán de la embarcación, serían encerrados en la bodega del bajel. El buque en cuestión era ni más ni menos que un bergantín de madera nueva,
casi recién breado y salido del astillero. Tenía algo más de 80 toneladas de desplazamiento y su nombre original era el de John Thomas. En el acto, era noche avanzada, se hicieron a la mar sorteando alrededor de una veintena de naves de guerra, casi todas ellas fragatas. Dejaron atrás uno de los puertos más vigilados de Inglaterra y escaparon raudos hacia el Canal de la Mancha. Tal que un 3 de septiembre llegaron al puerto de la Bretaña francesa de Brest, donde los lugareños se irían congregando hasta formar una multitud. Entre vítores y aplausos cerrados, la ovación y el reconocimiento se extendieron por toda la ciudad como un reguero de pólvora. Agasajados por los franceses con todo lo que tenían a mano, monedas, quesos, vinos, ropa, etc., se los llevaron ante la alcaldía, a aquellos despojos casi esqueléticos, para cebarlos con abundante cordero y otras viandas. Cuando los anglosajones se dieron cuenta de la increíble fuga, aquellos marinos peninsulares ya estaban tomando calvados aderezados con los buenos quesos de la zona bretona. Un hito olvidado, el de los 15 de Winchester, que da para una película épica de aventuras. En 1780 fue publicado el hecho en la Gaceta de Madrid y hubo de repetirse la tirada hasta 11 veces, pues todas y cada una de ellas se agotaban al instante. Para Reino Unido supuso un golpe moral a su orgullosa flota por la negligencia total por parte de toda la Armada. Lo más sorprendente de todo es que la gente olvide por completo la potente historia de nuestro país. ¿Te ha gustado el vídeo? No dudes en comentar y en dejar sugerencias de vídeos, y no olvides en suscribirte. Es un pequeño gesto que me ayudará muchísimo.